¿Cómo están, chicos? Buenos días. Tengan ustedes muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, Natalie Rosario o Rosario Natalie? Rosario Natalie. Ok. ¿Cómo están las cosas por allá? Bien, un poco frío. ¿Ya es su tiempo todavía? Ya se supone que regresa la primavera, pero hay nieve. O sea que lo último del invierno. A ver si nos pasas un poco de nieve por aquí. No, doctor, ya me voy el otro mes. Ya estoy en Bolivia. Ah, sí. Qué bien, Sí, qué bien. Ayer no asististe a clases, ¿no? no, porque en los días viernes tengo un choque de materias. Eso le iba a decir, doctor. Ya, perfecto. Sí, sí. Y algunos viernes voy con usted y otros viernes voy con la otra materia que me toca. Y le quería preguntar, ¿qué fecha es el primer parcial de esta materia? Si no no recuerdo, es la primera o segunda semana de abril. A ver, les voy a confirmar cuando vea el cronograma que ya nos han mandado. Te voy a confirmar, es más, en este momento, a ver, la fecha de nuestro primer parcial es el... no es este. Pero es la primera semana de abril, si mal no recuerdo. Les voy a confirmar, chicos, ¿listo? Buen día, Denia. ¿Cómo están, chicas? Buen día. Buen día, doctor. Buenos días. Mientras se van conectando los demás, y para los que no pudieron estar el día de ayer, por Buenos días, doctor. buen día, buen día. Para quienes no pudieron estar el día de ayer en la clase por distintos motivos, choque de materias, el día de ayer abordamos el tema del pago con subrogación, estableciendo de forma clara que en términos muy objetivos, subrogar quiere decir sustituir o reemplazar. El pago con subrogación es aquel que realiza un tercero ajeno a la obligación, ¿sí?, pagando la obligación que el deudor titular debía de pagar. ¿Por qué le llamamos sustitución o reemplazo? Porque ese tercero, que además, como ustedes han visto y conforme establece el Código Civil, puede pagar la deuda del deudor incluso con o sin conocimiento de esto, ¿no? Entonces, cuando ese tercero paga, habíamos dicho, la deuda al acreedor, el acreedor titular o principal o primitivo, como le llama la doctrina civil, sale de la obligación y este que ha pagado, este tercero que ha cumplido con la obligación, se constituye en todos los derechos y garantías que tenía el anterior acreedor. Entonces, la obligación no ha desaparecido con respecto al deudor porque se mantiene la deuda y se ha sustituido al acreedor. El tercero que ha pagado se constituye ahora en el nuevo acreedor del deudor. En ese sentido, habíamos visto también el día de ayer que el pago con subrogación podía dividirse en dos clases. La subrogación legal y la subrogación convencional o voluntaria. En el tema de la subrogación legal y conforme el reforzamiento con el documental que vimos, está claramente definido que opera por la ley, en las circunstancias en que la ley establece
cuándo va a generarse y operarse la subrogación legal. La más conocida, la más usual que podría darse es la subrogación convencional o voluntaria. Convencional porque viene de un acuerdo, ¿ya? Viene de un acuerdo. Y en esta subrogación convencional vemos dos figuras. La subrogación hecha por el acreedor, 324 del Código Civil, conforme vimos el día de ayer, y la subrogación hecha por el deudor, ¿no? 325 del Código Civil. ¿En qué consiste la subrogación hecha por el acreedor? Es que el acreedor toma conocimiento de que existe un tercero que quiere pagar la deuda. Y lógicamente este acreedor acepta ese pago y sabe de la obligación. Y sustituye sus derechos y garantías en el tercero que ha pagado, quien se transforma ahora en el acreedor del deudor. ¿Cierto? En cambio, la subrogación hecha por el deudor consiste en que es el deudor quien busca un préstamo de otra persona, de un tercero, denominaremos prestamista, busca prestarse el monto que debe para pagar la obligación a favor del acreedor. Paga la obligación, pero adquiere una nueva obligación este deudor con referencia al prestamista que le ha dispensado, que le ha otorgado el préstamo. Básicamente, a eso le llamamos el pago con subrogación. Ahora, los efectos jurídicos, bueno, tienen que ver con que en la primera figura, la subrogación hecha por el acreedor, la obligación no se extingue con relación al deudor principal, porque él va a seguir debiéndole a este tercero que le ha pagado al acreedor. ¿Ver? Porque ese tercero se ha subrogado los derechos y las garantías que establecieron con el deudor en el determinado documento. No cambia nada. ¿Sí? Lo único que cambia es la persona del acreedor. Y esto se debe hacer, habíamos dicho, en un documento con las características de un documento público, de una escritura pública. Lo otro, la subrogación hecha por el deudor, pues genera el pago de la obligación al acreedor y la consiguiente firma de otro documento con el prestamista que le ha otorgado el dinero al deudor para pagar esta obligación. ¿Cierto? Entonces genera otra nueva obligación con referencia al prestamista. Pero el deudor no cambia su estatus porque sigue constituyéndose en sujeto pasivo. Ha tapado, ha cumplido con una obligación, pero ha generado otra con distinta persona. ¿Ya? Básicamente, lo que vimos el día de ayer, que está dentro de las formas de cumplimiento de las obligaciones. El día de hoy vamos a ver otra figura jurídica, otro instituto jurídico que tiene también que ver con una forma de cumplir con las obligaciones. Ustedes ven ahí parte de una sentencia constitucional que la vamos a revisar en su debido momento, en el que vamos a establecer las características principales del tema oferta de pago y consignación. ¿Cuáles son los objetivos que debemos alcanzar con este tema? Pues debemos ser capaces de diferenciar y especificar la definición de la oferta de pago, las causales de procedencia, las clases de oferta que hay y principalmente cómo nace, qué genera el nacimiento de esta figura denominada oferta de pago y consignación. La pregunta va para toda la clase. ¿A qué llamamos o qué entendemos por mora del deudor? ¿Cómo podemos entender, cómo podemos interpretar o definir qué es la mora del deudor? Doctor, ¿se puede decir que es como un retraso que tuvo, digamos, la persona para pagar su deuda o algo así? Sí, perfecto. Por mora se entiende retraso, tardanza, demora.
¿cierto? Y cuando el deudor no cumple dentro del plazo establecido con la obligación que ha contraído, pues se dice que ingresa en mora. Se convierte en un deudor moroso, ¿cierto? Y estaría habilitando al acreedor a que pueda iniciar procesos de ejecución para poder satisfacer la obligación que el deudor tenía con él, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes creen que en una obligación, en ese vínculo jurídico entre deudor y acreedor, solamente el único que puede ingresar en mora, es decir, en retraso, en tardanza, en demora como tal, es el deudor? ¿O es que el acreedor también podría ingresar en mora con respecto a la obligación? ¿Qué creen? ¿O la mora es únicamente para el deudor? Y para el acreedor, También podría haber para para el ambos, doctor. acreedor. Natalie, Sí, sí. ¿en qué momento podría el acreedor ingresar en mora? No sé si se acuerda, hace unas clases usted puso de ejemplo el, el hombre que hace las sillas. Ajá, Uno se compromete a dar en cierto plazo en hacer unas sillas. ¿Y qué pasa si él no cumple con eso? También entra en mora. claro, en este Mm, caso, la No sé persona si que está se ha bien. comprometido a fabricar y realizar las sillas tendría que ser la persona responsable de cumplir con la prestación debida. Si identificamos como sujetos, el que tiene que realizar, el que tiene que fabricar las sillas vendría a ser el deudor, y quien lo ha contratado para poder fabricar las sillas y debe pagar por esas sillas viene a ser el acreedor, ¿cierto? En el ejemplo que Natalia acaba de dar, estamos hablando de la mora del deudor. ¿Por qué? Porque quien tenía que hacer esas sillas no ha cumplido en el plazo fijado, en el plazo convenido para la entrega de todas las sillas, ¿cierto? Y es típico, es usual hablar de la mora o la tardanza o el retraso del deudor con respecto al cumplimiento de la obligación. Sin embargo, en ese mismo ejemplo, el contratante, el que tiene que pagar por esas sillas, a quien se le tiene que entregar esas sillas, ¿podría ingresar en mora? ¿O es que la mora es únicamente para el deudor? ¿Qué dicen chicas? Chicos. Ahí tenemos a Dulia, tenemos a Isidro, tenemos a la señorita Choquemisa. ¿Qué dicen chicos? ¿El tema, la figura de la mora, será exclusivamente atribuible al deudor? ¿O el acreedor también podrá ingresar en mora o constituirse en mora, como técnicamente tendríamos que llamarlo? Doctor, el acreedor sería la persona que estaría pagando para que le dé. Claro, también entraría mora, porque ¿qué pasa si el otro hace las sillas y la persona no va a recogerlas, no cumple con el monto económico que han fijado? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sirve? Eso sería un incumplimiento de la obligación por parte del acreedor, ¿cierto? Un incumplimiento. Pero asumamos en el mismo ejemplo que el acreedor paga, paga el total del costo de fabricación de las sillas.
y lo único que va a esperar es que llegue la fecha de entrega de las mismas. Que además en el contrato, generalmente en esta clase de situaciones, se incluye una cláusula, ¿se acuerdan? La famosa cláusula penal, una especie de sanción de multa por retraso. A veces en esta clase de contratos dicen, si no me entregas en la fecha pactada, por día de retraso estableceremos una multa de $50, por así decirlo, ¿cierto? Y es para ambos. De pronto, como dice Natalie, el acreedor, el contratante, no paga en la fecha prevista el saldo que debe, se va a generar una multa por día de retraso de $50. Pero si es el que tiene que fabricar las sillas, el deudor en este caso, no cumple en el término establecido, se le va a generar una multa de $50 por día. Pues desde ya, en el deudor se establece la mora en el momento que no cumple con el término pactado, se demora, se ha tardado, hay retraso en el cumplimiento de la obligación. En el entendido de que quien lo ha contratado, que se constituye como acreedor, digamos, si ha pagado todo, ¿podría generarse la mora o no? ¿Qué cree? Hablemos de un contrato de deuda de dinero, un préstamo de dinero. Hay un capital prestado, seguramente hay unos intereses fijados, hay un plazo estipulado y con seguridad hay una garantía. Perfecto. ¿No? El plazo ha llegado y el deudor no ha cumplido con la devolución del dinero más los intereses actualizados. Ese deudor ha ingresado en mora. ¿Por qué? Porque ha tardado, se ha retrasado en cumplir con la devolución del préstamo. En ese ejemplo, para mejor entender, podríamos establecer que el acreedor podría ingresar en mora. De ser así, ¿cómo podría ingresar en mora el acreedor? O solamente la mora, la figura de la mora es atribuible al deudor. ¿Qué dice? Doctor, en el ejemplo que nos ha puesto Sí. respecto al deudor, pienso que la mora solamente es por él, porque claramente se ha dicho de que el acreedor hizo un préstamo, entonces, bueno, y el deudor es que no ha cumplido, entonces yo pienso que atribuiría solamente la mora en el deudor. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más o están de acuerdo con el criterio de Denia? No hay nadie, están de acuerdo. Bien, a ver, activen sus cámaras toditos. Nata, Denia, Isidro. Doctor, yo le quería pedir un favor. Sí. Ahorita estoy justo en almacenes para contratar. No te escuché, Denia, ¿qué me Por decías? favor, por eso. ¿Qué me decías? Doctor, es que no puedo activar, doctor, es que no puedo activar mi cámara, es que ahorita yo estoy en trabajo y Ya, ya, escuchando la clase. ya, perfecto, perfecto. Los demás no hay problema. Gracias, Natalie. Denia, ¿podemos activar la cámara? Soy yo, Denia, la que le comentó esa situación, que estoy en Ok, el trabajo y todo. mejor dicho, Dulia, gracias. Bien, escúchenme, por favor. Y esto es importantísimo porque lo van a ver en el ejercicio profesional, ¿ya? Es lógico pensar que en la relación jurídica
de una obligación entre un acreedor y un deudor, el que se demore en el cumplimiento de la obligación es el deudor. Es lógico pensar entonces que si se demora, este deudor ha ingresado en mora. Y eso se establece en el contrato, ¿cierto? Se establece en el contrato en el sentido de, el deudor, no, las partes declaran que ante el solo vencimiento del término del presente contrato, se ingresará en mora. Y el deudor faculta y habilita al acreedor a iniciar las acciones que corresponden, más o menos así, ¿cierto? Pero les comento que el acreedor también puede ingresar en mora. Pero cuando ingresa en mora este acreedor, es decir, aquel que tiene el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación y de recibir, si hablamos de un contrato de préstamo, recibir el dinero que ha prestado más los intereses que hubieran pactado con el deudor, ¿cierto? Entonces no es muy fácil pensar en qué momento este acreedor podría ingresar en mora. Y les comento que sí ingresa y puede ingresar en mora. ¿Cuándo? Cuando se rehúsa a recibir el pago que quiere hacer el deudor. ¿Me entienden? Cuando este deudor, este acreedor, que debía recibir el pago en un determinado tiempo, en un determinado plazo, se rehúsa, esquiva, se esconde, pone toda una serie de pretextos para poder recibir el pago que le quiere hacer el deudor, ingresa en mora. ¿Y cuál sería el objeto de que un acreedor rehúse, esquive, se esconda para no recibir el pago? Usualmente se piensa de que es para aprovecharse de los intereses porque estos van a seguir corriendo, ¿cierto? Van a seguir corriendo. Para esa situación, para esa circunstancia, la legislación civil nuestra establece la figura de la oferta de pago y consignación. ¿Qué ocurre si yo, deudor, busco a mi acreedor para devolverle el capital o usar la obligación y finiquitar toda la obligación que hemos suscrito y contraído en un determinado momento? Pero lo busco, no está en su domicilio, lo llamo, me dice tal día, a tal hora, no lo encuentro, no me contesta, le digo, oíme, quiero pagarte, ¿no? Quiero que liquidemos esta obligación, pero pone una serie de excusas que no me permiten como deudor cumplir con la obligación para extinguir esa obligación. Entonces recurro a la intervención judicial. Y ahí utilizo la oferta de pago y consignación. ¿Ya? Recurro ante un juez en términos claros y le digo, señor juez, he intentado por todos los medios ubicarlo a mi acreedor conforme el contrato que le presento, yo debía cumplir esta obligación en fecha tal. Pero no entiendo la actitud de mi acreedor, toda vez que no se deja encontrar, me da una fecha, me da una hora, no nos ubicamos, y entiendo que podría existir alguna acción maliciosa para poder aprovecharse. Es por eso que ofrezco pagarle por intermedio de usted y voy a hacer el depósito judicial correspondiente. Que se coja de usted, señor juez. Entonces, cuando el juez revisa, porque es una pequeña demanda sumaria, revisa que sean cumplidos todos los requisitos y se compruebe realmente que la actitud del acreedor demuestra haberse rehusado, hay ocultamiento malicioso, esquiva el cumplimiento de la obligación, lo declara la mora del acreedor y acepta la oferta de pago que yo estoy haciendo. ¿Y por qué se hace esto, chicos? Precisamente para cortar que los intereses y demás conceptos convenidos sigan corriendo, ¿cierto? El momento que yo deposite y el juez me dice proceda, ahí corta el cómputo de los intereses. Y será el acreedor quien deba personarse porque se lo hace citar
ya que es un proceso judicial, será quien tiene que apersonarse ante el juzgado pertinente a tramitar el retiro del dinero que yo he devuelto mediante la oferta de pago y consignación. Entonces, el pago por consignación es el que realiza el deudor, ¿ya? Sea de manera personal o sea por medio de un tercero con su consentimiento, pero con la debida intervención judicial. Esas son las características principales de la oferta de pago y consignación. Se supone que para acudir a la oferta de pago y consignación, el acreedor no quiere recibir el pago. Tal vez porque considera de pronto que no está completo, de pronto que no es apropiado, una serie de excusas, ¿ya? Entonces, la ley establece este mecanismo para poder recurrir ante el juez y de esa manera el deudor liberarse de la obligación, ¿cierto? Extinguir la obligación. Doctor, tengo una pregunta. ¿Y sí, qué pasa si esto sí o sí aplica cuando el deudor quiere pagar la totalidad de lo que debe o puede ir pagando el 50% de su deuda o no se puede No. en esos casos? Muy buena pregunta. Esto aplica cuando el deudor quiere cumplir de forma íntegra con la devolución de la obligación, ¿no? Porque caso contrario estaríamos hablando de un cumplimiento parcial que básicamente en primera instancia tendría que convenirlo, tratarlo, negociarlo con el acreedor. Si éste le acepta, entonces deberá hacerse una adendita al contrato de préstamo estableciendo que se ha convenido una forma de pago, ¿cierto? En este caso, en 2 cuotas o en 3 cuotas, manteniendo de pronto el término señalado, el término fijado para el cumplimiento real de la obligación. Asumamos que en el camino el deudor, previo convenio con el acreedor, le ha devuelto una tercera parte. Dentro de un placito acordado le ha devuelto otra tercera parte. Le debería una tercera más, ¿cierto? Y resulta que en esa tercera parte el acreedor ingresa en mora, se rehúsa a recibir, se esconde y pone una serie de obstáculos para poder evitar el cumplimiento por parte del deudor. Ahí sí. ¿Por qué? Porque con esa tercera cuota el deudor estaría cumpliendo con el pago íntegro de la obligación contraída. ¿Ya? Entonces, si pretendemos definir la oferta de pago y consignación, básicamente podremos decir que es el pago efectuado con intervención judicial por parte del deudor a raíz de que el acreedor rehúsa, esquiva, obstaculiza el cumplimiento de dicha obligación, ¿cierto? Lo que tenemos que rescatar aquí es de que existe una intervención judicial. ¿Ya? Me dirijo al juez y le digo pues que quiero cumplir con el pago de la obligación. Ahora, este camino es opcional, es cierto, es una decisión personal que tiene que tomar el deudor cuando prácticamente ve que no lo va a poder encontrar al acreedor porque este está haciendo difícil el camino y que por tanto, a efectos de cortar cualquier generación de réditos, intereses o multas, va a tener que acudir a la vía judicial para poder cumplir con la obligación. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿en qué casos procede la oferta de pago y consignación? Podemos establecer como una de las causas principales o causales principales la negativa del acreedor. ¿Ya? La negativa del acreedor. El acreedor se niega por distintos medios a recibir el pago, el cumplimiento de la obligación que le quiere hacer el deudor. Este es un caso típico, pues el deudor, con el profundo deseo de deshacerse de la obligación, satisfacer esta obligación,
no puede quedar liberado porque el acreedor se niega a recibir el pago. Entonces es una de las primeras causales o casos en que va a proceder la oferta de pago y consignación. Segundo, podría generarse también la incapacidad del acreedor. ¿Ya? Un segundo caso, una segunda causal. ¿En qué consistiría? Que en determinado momento o en el momento en que yo, deudor, quiera cumplir con la obligación, resulta que el acreedor es incapaz de recibir, es incapaz de aceptar la devolución que le estoy haciendo, por distintos motivos, toda vez que cuando suscribimos el contrato, ambos éramos capaces jurídicamente, pero pueden existir accidentes, enfermedades que puedan generar la incapacidad sobreviniente del acreedor y que cuando yo, deudor, quiero cumplir con la obligación, pues resulta que el acreedor es incapaz de poder recibirme y poder, lógicamente, firmar el documento de pago, ¿no? En este caso, se tendrá que tramitar por parte del acreedor la designación de algún tutor, de algún curador, que con orden judicial vaya a recibir el pago que se le quiere hacer, lo que no obstaculiza a que yo pueda, como deudor, recurrir a la oferta de pago y consignación. ¿Ya? Puede ser una causal para irme al procesito de oferta de pago y consignación. Una tercera causal que generaría la procedencia de la oferta de pago y consignación es la ausencia del acreedor. Esta ausencia refiere a que no sé dónde está el acreedor, si bien conozco su domicilio, jamás lo encuentro, y por ahí me dicen que ha viajado y no tengo contacto con él. Pues mientras no tenga contacto con él, no voy a poder coordinar el pago o hacer un depósito en una cuenta bancaria para poder liberarme de esa obligación, ¿cierto? Entonces, una causal también que me permite recurrir como deudor a la oferta de pago y consignación. Otra causal que podríamos citar es el desconocimiento del acreedor. Cuando hablamos del desconocimiento del acreedor, hablamos de que en un hipotético caso, nuestro acreedor haya fallecido. ¿Ya? Nuestro acreedor haya fallecido. Y desconocemos si tenía herederos o no tenía herederos. Pero la obligación está vigente. El término ha llegado para su cumplimiento y no sé a quién pagar. Entonces, es una causal por la cual yo puedo recurrir a la oferta de pago y consignación, presentarme ante el juez con toda la versión de los hechos, las averiguaciones que he realizado y demostrando la imposibilidad de saber si el acreedor tiene o no tiene herederos. Por tanto, oferto de pago, realizo el depósito y quienes se declaren en su momento herederos seguramente tendrán la facultad de retirar esos depósitos. ¿Cierto? Bien, esos son los casos en los que yo podría recurrir a utilizar la oferta de pago y consignación para extinguir la obligación o para liberarme de esta obligación si fuera el deudor. ¿Qué requisitos deben tenerse en cuenta para que mi oferta de pago y consignación ante autoridad judicial pueda proceder? Pues se entiende, para que proceda la oferta de pago y consignación, primero debe existir una obligación. ¿Sí? No podría recurrir a ofertar pago y consignar pago si no existe una obligación. La obligación debe existir. Segundo, ha tenido que vencer el término. Doctor, Adelante. perdone. El primero, existir una obligación. ¿Qué pasaría si yo
me presto de alguien, ¿no? Y con intereses, no hay un contrato. Sí o sí tiene que haber una obligación firmada con un documento. Así es. Por eso uno de los primeros requisitos para la procedencia es que exista la obligación documentada. Tiene que existir una obligación documentada, ¿cierto? Porque si no, ¿sobre qué base le pedimos al juez depositar o devolver determinado monto? Sería nuestra palabra sin contar con un documento o un elemento probatorio formal que determine cuáles eran las condiciones del contrato que pactamos con el deudor o con el acreedor. ¿Ya? Tiene que existir una obligación documentada. Y eso es consecuencia, y eso va a derivar en el segundo requisito. Esta obligación tiene que estar vencida. Es decir, llegó el plazo, llegó el término para poder cumplir con la obligación. Tiene que haber vencido el plazo. Y tercero, no menos importante, más al contrario, que viabilice la obligación, son los actos promovidos por el acreedor para esquivar, rehusar e inviabilizar el pago de la obligación. ¿Ya? Salvo los casos que se puedan presentar, como vimos más adelante, independientemente de la negativa del acreedor. Si tengo constatada, probada, documentada la negativa del acreedor, lógicamente ya he cumplido con los requisitos para que el juez me pueda admitir la oferta de pago y consignación. ¿Cierto? No olvidemos de que si bien es cierto los casos en los que va a proceder la oferta de pago ante la negativa del acreedor, tenemos que comprobar y respaldar. ¿Cómo lo hacemos? Resulta que en la primera ocasión voy a su domicilio y me dicen no está, estaba, ha viajado, ha salido, no ha vuelto, y todo pretexto. Lo llamo y me dice que nos vemos en tal lado, o lo espero en tal lado, firmemos el documento, le pido yo, y me va esquivando. ¿De qué manera respaldo que lo he llamado, que lo he visitado? Poco difícil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sería su palabra contra la mía. Pero ¿qué ocurriría si le envío una carta notariada a su domicilio, recepcionada por algún familiar o por él mismo, y aún así no me contesta, no logro acordar con él el lugar, la firma del documento de cancelación ni nada? Esa sí es una prueba, la carta notariada, para poder presentar ante el juez y decirle, mire, yo le he mandado en esta fecha, justo la fecha del cumplimiento, esta carta notariada. Pese a que lo llamé con anterioridad de días para poder acordar la cancelación y no recibí respuesta, y envié esta carta y de pronto envié una reiterativa, aquí la tiene, y no me ha contestado. Prácticamente estamos demostrando la negativa del acreedor, desde cuyo momento el acreedor ingresa en mora, ¿cierto? Y con la mora declarada por el acreedor, es que se nos abren las puertas de la oferta de pago y consignación. ¿Sí? Ahora, esta oferta de pago se clasifica en dos clases. La primera se denomina oferta real y la segunda se denomina oferta con intimación. ¿Ya? Oferta con intimación. Según la doctrina civil, la oferta real, ¿sí?, se da cuando la obligación que se pretende extinguir, que se pretende cumplir, tiene por objeto dinero. ¿Ya? Cuando la obligación que quiera cumplir y quiera extinguirla
consiste en dinero, en money, estamos hablando de una oferta real, así se denomina. Oferta real. Pueden ser títulos valores, títulos de crédito, porque finalmente se transforman en dinero, y que debían, según consenso de partes, al momento de terminar el plazo para cumplir, debían ser entregados en el domicilio del acreedor. Y lógicamente este se rehúsa, ¿cierto? Entonces, cuando sea dinero, cuando sean títulos valores, títulos de crédito, e inclusive bienes fungibles, ¿ya? La devolución de bienes fungibles se va a denominar oferta real. ¿Ok? Segundo, la oferta con intimación. Esta oferta con intimación se da cuando yo, deudor, debo devolver o debo entregar bienes muebles, ¿ya? Bienes muebles en el domicilio del acreedor y este se rehúsa a recibir. Bien, chicos, vamos a hacer una cosa. Estamos llegando al final de la primera sesión. 2 segundos me dan y les vuelvo a pasar el link, ¿ok? Está bien, doctor. Ok.